Hola chicos, muy buenas tardes con todos. A continuación les voy a explicar la clase del día de hoy, que es a continuación de la última clase que tuvimos, ¿verdad? El último tema visto en la clase anterior fue lo que fue la función expresiva del lenguaje, su concepto y cómo es el proceso. Hoy, en la clase del día de hoy, van a ver sobre los tipos de texto que cumplen lo que es la función expresiva del lenguaje, como medios que utilizan los diferentes textos para cumplir esta función. Tanto así que se puede encontrar en lo que es en la literatura, lo que son las poesías, lo que son las novelas, lo que son los cuentos o teatros, en la cual estos son textos o discursos que cumplen prácticamente lo que es una función expresiva. Lo que es la poesía, por ejemplo, es como un excelente medio expresivo en la cual en ella se usa lo que son diferentes metáforas y otras figuras para dar fuerza emotiva a lo que se pretende comunicar y poder transmitir por diferentes medios alternos. Aquello sería también poder difícil poder expresar de manera directa. Sin embargo, también se puede dar a conocer que se puede usar lo que es un lenguaje directo simplemente para poder expresar lo que es este tipo de mensajes expresivos. No todos los textos literarios cumplen lo que es la función expresiva, pero algunos textos literarios van más allá. Por ejemplo, lo que son las novelas filosóficas, lo que son las novelas históricas y también entre otras. De hecho, diferentes textos no literarios que también pueden cumplir de esta manera lo que es la función expresiva, como la carta, por ejemplo, es un tipo de texto que se puede expresar de una manera en base a lo que son los sentimientos de una persona, pero sin embargo, la carta también se puede usar también mediante otros fines comunicativos, por ejemplo, para solicitar algún proceso, algún papeleo, o para poder convencer a alguien, o para poder informar a alguien de cualquier información, ¿verdad? Tanto así que lo que se puede incluir mediante este tipo de texto no necesariamente cumple lo que es la misma o la única función comunicativa. En todos los casos, también habrán diferentes cambios en la que se pueda emplear lo que son las diferentes funciones persuasivas en sí, como para poder expresar o poder informar lo que son algunas relaciones, más o menos como son los tipos de textos internacionales, en la cual mantiene lo que es una internacionalidades comunicativas en realidad. Ahora, en base a lo que es la función referencial o informativa del lenguaje, este abarca lo que es poder cumplir en algunos textos cuya finalidad es poder informar a otros de un hecho, un evento o una situación cualquiera en lo que se presenta en lo que es la realidad. Una de las características en base a esta función es con respecto a lo que es la realidad, es que en ninguno de estos textos se manifiestan lo que son las emociones o sentimientos del emisor, sino que a estos discursos se los llama referenciales, porque en ellos predominan lo que es lo referente, es decir, aquello que se percibe como la realidad. Por ejemplo, en el telégrafo, este es un ejemplo, el día viernes 26 de septiembre del 2008, apareció lo que es una noticia que le dice lo que es la Comisión Europea, en la cual va a prohibir lo que son las importaciones de China de todo tipo de alimentos para niños o bebés que contengan lo que son leche como ingrediente, con el único fin de poder evitar lo que son los riesgos de contaminación por lo que es la melamina, en la cual informó informó por medio de una portavoz comunitaria de lo que es la sanidad. También es como una medida de lo que es salvaguardar prácticamente y poder adoptar, poder evitar lo que son los diferentes riesgos en los cuales se conlleve a lo que es el mercado europeo, en la cual son productos elaborados con leche en polvo contaminados con lo que es la melamina. Esta es un ejemplo referente en lo que es esta función referencial o informativa del lenguaje. Prácticamente esta cumple lo que es una información referente a querer informarle a a otras personas referente a un hecho o un evento o una situación cualquiera que se está presentando en la realidad. Este es un ejemplo prácticamente de esta función. Luego de esto, también se indica que se puede dar a conocer
que por medio de todo esto que ya estaban informando, de todo esto que está sucediendo en un lugar específico como Europa, se mantiene lo que es un momento específico con lo que es simplemente poder informar sobre este caso, manteniendo así lo que es y cumpliendo lo que es la función referencial e informativa. También se puede dar a conocer que mediante lo que es diversos textos que cumplen lo que es la función informativa, en la cual se puede diferenciarlas también de otro color, también se las puede señalar como diferentes elementos que cumplen prácticamente lo que es esta función persuasiva, con otro color en la cual se puede dar a mantener lo que son los diferentes elementos que cumplen esta función expresiva en sí en su momento. Luego de esto, van a identificar lo que son los tipos de texto que cumplen prácticamente lo que es la función referencial o informativa del lenguaje. Medios que utilizan los textos para cumplir esta función. Algunos de estos tipos de discursos son oral o escrito, en la cual mantienen el cumplimiento típicamente de estas funciones referenciales o informativas. Son las noticias, los artículos, los informativos expositivos, los textos escolares, las conferencias, las cartas y los carteles informativos. Durante esto, los dichos textos siempre pretenden ser objetivos, en la cual desean contar los hechos tal como se ha sucedido, sin incluir lo que es una visión personal o sin incluir lo que es un punto de vista político, religioso, social o filosófico, en la cual abarca que cabe recalcar, cabe dar a conocer la posibilidad de que exista algún sustrato en lo que es la visión o un enfoque particular en todo lo que hace el ser humano. La objetividad de esta función prácticamente es cuando no se hagan explícitas lo que son las diferentes opiniones o las diferentes posiciones personales o no se emitan lo que son los diferentes juicios de valor. Detrás en sí de esta objetividad hay opiniones personales en las cuales son tendencias ideológicas que se pueden deslumbrar bajo lo que son los activos o también los recursos de lo que es la lengua. Los recursos que emplea el texto para poder informar las diferentes descripciones de hechos o de las situaciones o simplemente lo que es la narración como de hechos o de eventos. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo en el texto que indica en el siguiente texto se utiliza lo que es la discusión, la rana es verde y pequeña y vive en los árboles. Este es un ejemplo de esta función. Escuchen. Ella se traslada saltando de hoja en hoja. La rana tiene unas pequeñas ventosas en la punta de los dedos. Son prácticas para sostenerse sobre las hojas boca abajo cuando saltan sus patas traseras. Se desdoblan como si fueran verdaderos resortes. Pueden saltar 1 metro de largo, es como si una persona pudiera saltar por sobre una fila de 3 autobuses. En el texto simplemente se describe cómo es la rana, se describe su color, se describe su tamaño, dónde vive, cómo son sus patas, cómo funcionan prácticamente, en la cual, es decir, que solamente se utiliza prácticamente lo que es la descripción para poder informar sobre las ranas en sí. Lo que es un texto informativo también se lo puede utilizar mediante lo que es la narración. Vamos a ver lo que es un ejemplo de esta narración. Bien, lo que es, dice, en base a lo que es esta narración, en base a lo que es Alejandro Espinosa, representante del delantero peruano Gustavo Vasallo, estuvo presente en lo que es en la práctica de ayer. En este texto se narran algunos hechos, pero no existe otro recurso para poder informar sobre un hecho sucedido en un momento específico, tanto así que en este lugar en específico en Ecuador se protagonizó por personas específicas como Alejandro Espinosa y Basallo. Este ejemplo da a entender sobre un texto informativo que también se lo puede utilizar como narración. Es allí el ejemplo, como ustedes pueden observar el que estaba leyendo, en que Alejandro Espinosa, representante del latero peruano Gustavo Vasallo, estuvo presente en la práctica de ayer. El agente negó que su permanencia en el país se deba a que venga a rescindir el contrato del jugador de la dirigencia azul, en el cual nosotros tenemos contrato hasta junio. Yo he venido a saludar a mi jugador, es una visita de rutina, él está tranquilo porque Melec lo ha tratado muy bien.
no puede quejar, no tiene queja en su momento. Eso es como un texto informativo en el cual abarca poder utilizar lo que es una narración específicamente. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud, por favor, me indican en plataforma. Recuerden que la clase del día de hoy es una continuación referente a la última clase que tuvimos. Por ejemplo, el último tema que vimos fue a base de lo que es la función expresiva del lenguaje. Conocieron lo que es su concepto, cómo se presenta esta función. Hoy, en la clase del día de hoy, identificaron los tipos de texto que cumplen esta función expresiva del lenguaje y medios que utilizan los textos para poder cumplir esta función. Simplemente para poder encontrar este tipo de funciones en lo que abarca la literatura, la encontramos en lo que son las poesías, las novelas, el cuento o teatro. Estos son textos o discursos que cumplen prácticamente lo que es una función expresiva, como por ejemplo la poesía. Es un excelente medio expresivo, ya que se usa lo que son diferentes metáforas y otras figuras para dar fuerza emotiva a lo que se pretende comunicar, a lo que se pretende transmitir por medios alternos a que se quiera, a que sería difícil poder expresar de una manera directa, porque es una poesía, ¿verdad? Por ejemplo, sin embargo, también se puede usar lo que es un lenguaje directo para poder expresar lo que es este tipo de mensajes expresivos. No todos los textos en sí especifican que cumplen únicamente lo que es esta función expresiva, sino que también hay textos literarios que van más allá. Por ejemplo, lo que son las novelas filosóficas, lo que son las novelas históricas, entre otros. Dentro de estos tipos de textos, también están los no literarios que también pueden cumplir esta función expresiva, como la carta, por ejemplo, es un tipo de texto que puede expresarse de excelente manera, como abarca de expresar los sentimientos que tiene una persona, más sin embargo, la carta se puede usar también para otros fines comunicativos, como por ejemplo, para solicitar o convencer o informar a alguien de cualquier situación que se presenta en el día a día, ¿verdad? Luego de esto, también se puede dar a entender o se puede dar de una manera de conclusión que se puede concluir como un tipo de texto que no necesariamente cumple lo que es la misma y única función comunicativa en todos los casos, sino que han venido cambiando, pues se puede también emplear lo que son funciones persuasivas como la expresiva o informativa, no obstante suele verse en relacionarse a menos en que estos tipos de textos sean lo que es intencionales, lo que es comunicar prácticamente. Luego de esto también identificaron lo que es la función referencial o informativa del lenguaje, que esta abarca lo que es poder cumplir en los textos una finalidad de poder informar a otros de un hecho, un evento o una situación que se presenta en lo que es la vida cotidiana en base a lo que es la realidad prácticamente. Dentro de esto, sus características las basan en lo que es el respeto basado en lo que es la realidad, en que estos textos manifiestan lo que son las emociones, lo que son los sentimientos del emisor. Tanto así que estos discursos se los llama como referenciales, porque en ellos predomina lo que es el referente, es decir, todo aquello que se percibe como realidad. Como hay un ejemplo que indica el texto en el telégrafo, en donde aparece lo que es una noticia que dice lo que es la Comisión Europea que prohíbe lo que son las importaciones a China de base a lo que es todo tipo de alimentos para niños o bebés que contengan lo que es la leche como ingrediente, con el único fin de poder evitar diferentes riesgos de contaminación por lo que es la melamina, en la cual informa en base a lo que es esta función referencial o informativa, de lo que es el lenguaje informa por medio de un portavoz comunitaria, lo que es la sanidad, que se prohíbe prácticamente lo que es la exportación de alimentos que contengan leche, ya que contienen lo que es la melamina. Esa es la función que cumple esta función referencial o informativa, es un ejemplo. También identificaron lo que es otro ejemplo en que también se puede dar a entender lo que son los tipos que cumplen lo que es la función referencial
o informativa del lenguaje, en donde abarca lo que son diferentes medios. Dentro de estos tipos de textos que cumplen en sí son los discursos orales o escritos que cumplen prácticamente lo que son funciones referenciales o informativas, que son las noticias, los artículos informativos expositivos, los textos escolares, las conferencias, las cartas, los carteles informativos en la cual todos estos autores de dichos textos siempre pretenden prácticamente ser objetivos con la única finalidad que ellos desean contar lo que son los hechos tal como han sucedido, sin incluir una visión personal o sin incluir lo que es un punto de vista político, religioso, social o filosófico también. Tanto así que cabe recalcar la posibilidad de que exista algún sustrato de lo que es la visión, un enfoque particular referente a lo que es el ser humano. Lo que es la objetividad prácticamente es cuando no sean lo que son explícitas, lo que son las diferentes opiniones, las diferentes posiciones, en base a lo que son las posiciones personales, en que no se emitan lo que son diferentes juicios de valor. Esto es lo que conlleva prácticamente lo que son estos tipos de textos que cumplen lo que es la función referencial o informativa, donde también abarca que estos recursos emplean que estos textos informan prácticamente con la descripción de los hechos o situaciones o simplemente lo que es la narración de hechos o eventos, como ya les indiqué, lo que es un ejemplo que indica este texto de lo que indica prácticamente en que describe lo que es una rana, su color, su tamaño, dónde vive, cómo usa sus patas, cuál es su función de las patas que utiliza, que tiene la rana, cuál es el color de la rana, el tamaño, dónde vive en sí lo que es este animalito, en la cual cumple lo que es una función en base a lo que es referencial o informativa del lenguaje. Bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud me pueden comunicar a plataforma para yo poderles responder cualquier inconveniente que tengan con lo que es la clase o simplemente con lo que son los trabajos que tienen que realizar en casa. Bien, este ha sido todo por hoy, estimados estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.